Bueno, vamos a ver si empieza a unirse la gente y empezamos el directo. Buenas. Hola. Hola. Manuel, ¿qué tal? A ver si conectamos y empezamos. Ahora, ¿no? Sí, perfecto, yo te escucho bien. ¿Qué Pues tal, Manuel? estupendo. Pues nada, muy bien. Aquí vamos a hacer un buen rato, ¿no? Bueno, vamos a esperar a ver si se une alguien más así de primera y empezamos, Nada, ¿vale? perfecto. Estupendo. Si quieren, mientras empezamos, pues bueno, te voy presentando un poquito para los que después ven el vídeo grabado, que son los más, ¿no? Estupendo. Eh, bueno, mira, bueno, Manuel ha escrito dos libros, es autor de dos libros, eh, La realidad escondida y Viaje al centro del olvido. Son dos libros sobre temas sociales. Uno va sobre su experiencia en los centros de menores de acogida y el otro va sobre su experiencia en los campos de refugiados saharauis. Y bueno, vamos a hablar un poquito de ellos, si te parece, de también, bueno, claro, de los libros y de lo que tú viviste allí, que no aparezcan los libros, si es que hay algo que no aparece y demás. Y de tus opiniones al respecto, si te parece bien, Manuel. Perfecto, perfecto. Bueno, bienvenidos Ay, a todos los que os estáis uniendo ahora, que no están muy atentos ahí. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo llega, vamos a empezar, si te parece, por la realidad escondida. Y cuéntanos un poco cómo llegas tú a trabajar en los centros de menores y demás. ¿Cómo llegas bueno, tu pues paso hasta ahí? yo llego al tema de centros de menores un poco de rebote, pues la verdad que mi vida laboral es poco como una montaña rusa. Y yo, bueno, yo estudié magisterio y una vez que terminé la carrera me presenté a oposición en el año 2001, no aprobé en esa convocatoria y con ese afán y con esa prisa que te infiere la juventud por buscarte un futuro, empecé a trabajar en un sector que no tenía nada que ver con el tema de la educación, ¿no? Yo entré a trabajar en el sector inmobiliario y digo, bueno, entro aquí a trabajar mientras sale algo de lo mío y bueno, empezó a irme bien las cosas y me llevé 10 años. Y llega un momento en que te paras a pensar estos minutos de reflexión que uno suele tener de vez en cuando y dice, bueno, si yo entré aquí mientras sale algo de lo mío, tengo ya, creo recordar, tenía 34 años, digo, mira, aquí tengo que tomar una decisión o busco la forma de volver al mundo de la educación o me quedo aquí para siempre. Y bueno, pues de un día para otro dejé el sector inmobiliario y empecé a buscar trabajo un poco a ciegas, ¿no? Dentro de todo lo que era el sector de la educación. Por avatares de la vida empecé a conocer temas de centros de menores y empecé a trabajar ahí un poco mm, como de rebote, ¿no? Para que nos entendamos. Fue la opción que me salió y ahí es donde realmente yo encuentro mi verdadera vocación. Yo cuando empiezo a trabajar con menores, que empiezo a trabajar en Arcos, en un centro, en un residencial básico para población menor inmigrante, en el año 2011, y ahí es donde yo realmente encuentro mi vocación y donde encuentro que lo que es típica frase de sobre de azucarillo, ¿no? De si encuentras un trabajo que te guste, no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Pues efectivamente yo creo que
he tenido esa suerte, ¿no? De tener que ir a trabajar y no tener la sensación de que uno va a trabajar, ¿no? Y bueno, ahí te das cuenta, ese fue el primer centro en el que trabajé, ese centro, por motivos aún desconocidos, la Junta lo cierra, y bueno, de ahí paso a un centro de acogida inmediata en Huelva. Después, otro de los hándicaps que tiene esta profesión, que es la inestabilidad, ¿no? Empezamos a tener problemas con el cobro y me hacía insostenible estar manteniendo 2 casas, una en Rota, otra en Huelva. Total, que me veo obligado a dejar aquel centro por falta de liquidez, ¿no? Como se suele decir. Y empiezo a trabajar en un centro de tratamiento terapéutico con programas de adicciones en Jerez de la Frontera. Para mí una de las experiencias más bonitas que yo he vivido, todo siempre enfocado dentro del mundo de los menores. Y después de un paréntesis en el que estuve dedicándome a otras obligaciones, vuelvo a trabajar centro de tratamiento terapéutico, pero esta vez con programas de modificación de conducta. ¿Por qué te cuento toda esta retahíla, no? Porque uno de los... No, pero lo que creo es que te cuento todo esto y los modelos de centro que hay, porque si de algo te das cuenta es de que hay un gran desconocimiento dentro de todo lo que es este mundo, ¿no? Y yo me doy cuenta que cuando alguien me dice ¿dónde trabajas? Digo, en un centro de menores. Lo primero que te viene a la mente es centro de menores infractores, ¿no? Lo que viene a ser una cárcel para menores y nada más lejos de la realidad, ¿no? Estamos hablando de... Y sin embargo, si dices, no, trabajo en un centro de protección de menores, la idea que te viene pues son menores que no tienen un recurso familiar válido y que tienen que ser tutelados por las administraciones, y ahí el perfil cambia, ¿no? Del que te está escuchando. Claro. Todo esto, el trabajar con menores, con situaciones, con vidas tan difíciles, con vivencias tan complicadas, te hace que cada día que vas al trabajo sea una aventura, ¿no? Y un día, reflexionando sobre todas esas aventuras que llevaba a vivir hasta ese momento, digo, mira, pues yo voy a empezar a registrar cada uno de las situaciones curiosas, ¿no? que uno va viviendo, y empezar a registrarlo a modo de anecdotario, simplemente por el hecho de que el día de mañana, que la memoria empiece a flaquear, pues poder retomarlo y recordar pues situaciones, personas, momentos que uno ha vivido, ¿no? Pero a la medida que uno va escribiendo, vas pensando, joder, macho, es que esto la gente lo debería de conocer, ¿no? Porque es que esto es un mundo completamente desconocido. Y ahí es donde yo empiezo, digamos, a plantear lo que es la situación de la realidad escondida, ¿no? De plantearlo en formato libro para que se pueda dar para que la gente pueda conocer lo que es el mundo del sistema de protección de menores, ¿no? Claro, y yo creo que la verdad que es interesante, Manuel, porque yo que he leído los libros, ¿no? Los dos, en concreto me sorprendió por el tema saharaui, ya lo conozco más o menos, ¿no? Había cosas que no conocía bien, pero este tema lo tenía prácticamente desconocido. Sabía que existía este tipo de centro, pero no conocía la realidad que había detrás, ¿no? La realidad escondida, claro, que tú dices. Claro, exactamente. El título es muy significativo porque cuando decido llamarlo la realidad escondida, bueno, para mí siempre suele ser uno de los mayores problemas cuando escribo es de titular el texto, ¿no? Para mí me parece un verdadero toro el ponerle un título que pueda resumir el texto que viene a continuación. Pero la realidad escondida yo creo que desde el primer momento lo tuve claro, porque tú te das cuenta de que estos chavales, estos menores, son la última parte de la sociedad que en la mayor parte de los casos son situaciones que son completamente ajenas a ellos y que los ha llevado a la situación que viven. Y es como te digo, es una verdadera pena. Y yo siempre suelo decir, llámame rojo si quieres, pero que esta situación es la viva imagen de lo que se viene a denominar la lucha de clases, ¿no?
yo siempre pongo el ejemplo, el paralelismo de los centros concertados y los centros de protección de menores y el tratamiento que tienen por parte de las administraciones unos y otros, ¿no? Los centros concertados tienen sin ir más lejos, tienen un concierto con un periodo largo de tiempo, donde sus profesionales están recogidos dentro de los presupuestos, en este caso de la Junta de Andalucía, tienen cierta estabilidad, tienen recursos más que necesarios. No voy a profundizar en el tema de los... No hace falta, yo creo que ese sí pero sí lo es cierto que el paralelismo con los centros de protección de menores, estamos hablando que son licitaciones de concurso, por lo tanto ya no solamente entran asociaciones sin ánimo de lucro, sino que también tienen la opción de entrar empresas del ámbito social, licitaciones a muy corto plazo, que vienen a ser a unos 2 años, la última que ha salido ha sido a 2 años, lo que conlleva una enorme inestabilidad, no solo para los trabajadores, sino también para los menores. Estamos hablando de menores que han sufrido la sensación de abandono prácticamente en muchos casos desde que nacieron. Y cuando existe tanta inestabilidad, nada más el hecho, el propio sistema que hace un menor vaya saltando de centro en centro, sino también la inestabilidad que le da a los profesionales en el momento que a lo mejor tú puedes haber vinculado, un menor puede haber vinculado con un educador, este educador por H o por B tiene que salir despedido o encuentra una mejor oferta de empleo para su profesión y tiene que abandonar el recurso, y al final son situaciones que viven los menores que no son para nada agradables, ¿no? De tener que estar reinventándose continuamente y siempre con el miedo a no vincular demasiado con una persona porque sabe que esa persona va a ser temporal en su vida, ¿no? Y eso es bastante triste. Cuando menos lo quiere lo cambian a otra parte y no sabe a dónde va a ir. Claro. Mira, hace poco me decía un menor que bueno, ya no está en el recurso en el que trabajo, ahora está en otro, y me decía, a mí la verdad que al principio me hizo mucha gracia, pero después me hizo reflexionar y me dio un montón de pena, vamos, porque estamos hablando de un niño que estaba en el colegio y un día él me decía abuelo, ¿no? Porque dice que aunque su padre es mayor que yo, como él no ha tenido abuelo, pues yo soy su abuelo. Y me decía, abuelo, ¿yo cómo puedo hacer para no enamorarme? Y te quedas sorprendido, ¿no? Un niño con 14 años que te diga eso. Y digo, ¿qué está hablando, Guillo? Dice, sí, dice, mira, ¿tú te acuerdas de la niña que vimos en el colegio, tal, no sé qué, con estas características? Digo, sí, sí. Dice, pues, dice, a esa niña a mí me gusta. Dice, yo quiero a esa niña. Dice, esa niña me quiere a mí. Dice, pero yo sé que en poco tiempo yo me voy a cambiar de centro y que posiblemente no la vuelva a ver. Y yo no quiero sufrir. Ni quiero sufrir yo, ni quiero que ella sufra. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para no enamorarme? Es duro. Es complicado, es duro. Porque, claro, entre que ellos no tienen, digamos, una vida establecida en un sitio ni nada, y que encima no se le ofrece la posibilidad tampoco, e incluso se va en contra de esa posibilidad así, pues no sé. Y aparte, claro, bueno, quiero aprovechar para saludar por ahí a los que han ido entrando, y también, bueno, para decirles que si tienen alguna pregunta sobre el tema, que pregunten, que vayan a pillar contigo si quieren. Vayan a por ti, que no pasa nada, que yo les doy carta libre. Y bueno, te quería comentar sobre el título que estamos comentando, y yo creo que es bastante acertado. Por ejemplo, yo creo que el lenguaje es importante, ¿no? Y cuando hablamos de temas así profundos y temas complicados, creo que el lenguaje es aún más importante. Cuando dices la realidad escondida, yo creo que ahí, no sé si tú lo viste así cuando lo escribiste o no, pero sin duda está, o yo lo veo, y seguramente más gente lo verá, el tema de escondida, ¿no? No es que sea una realidad olvidada, sino que ha sido escondida. Es una realidad que la misma administración está escondiendo porque no le interesa, porque no queda bien o porque no quiere tomar las cartas en el asunto para intentar solucionarlo en lo que se pueda, ¿no? Y creo que claro, la palabra escondida es clave, ¿no? La palabra escondida es clave. Yo siempre suelo decir que los centros de protección de menores son internados patiesos. Y ahí vuelvo a hilar con el concepto de lucha de clase, ¿no? Que hablábamos antes. ¿Y por qué digo que son internados patiesos? Porque cuando una familia no tiene recursos, o
pongamos el caso contrario, ¿no? Una familia que tiene sobrados recursos, ¿no? Como dice un amigo mío, una familia que está bien abrigada, ¿no? Que se le ve el abrigo. Entonces tiene problemas a la hora, por el motivo que sea, ¿no? Porque no hay un manual de padres, ¿no? Y no puede hacerse cargo de su hijo, o no quiere hacerse cargo de su hijo, o tiene otras prioridades que le impide hacerse cargo de su hijo. Pues como tienes recursos sobrados, coge al niño o a la niña, lo mete en un internado, que le va a costar una buena pasta, el niño queda allí, el niño tiene todos los recursos que necesita, va a verlo 2 veces al año, y bueno, y el niño se cría dentro de un entorno que está más que con condiciones suficientes para poder desarrollarse, ¿no? Pero cuando esos mismos padres no tienen esos recursos, y muchísimos menos, y no pueden hacerse cargo de su hijo, o no pueden darle una parentalidad positiva, ¿no? Que se suele decir, el niño, por H o por B, por infinidad de recursos, puede terminar en un centro de protección, y ahí es donde hay una verdadera diferencia, ¿no? entre una clase social y otra. Por eso digo que son internados para tiesos y escondidas, porque realmente no hay recursos. Los recursos que nosotros necesitamos para llevar a cabo nuestro trabajo difícilmente podemos alcanzarlo dentro de un centro de protección de menores. Independientemente, ¿no? Habrá centros que están más equipados, centros que menos, pero la principal baza de un centro de protección de menores no deja de ser su personal. Y son los propios educadores los que tenemos que tirar de imaginación, muchas veces de recursos propios, sobre todo eso, de mucha imaginación para poder cubrir las necesidades que tienen esos menores, ¿no? Y sí, la verdad que escondida es la palabra, digamos, clave dentro del título, ¿no? Y un poco ese es el objetivo del libro, ¿no? Sacar a la luz, sacarlo de ese escondite, pues, y que la gente pueda hacerse cargo de las realidades que viven, no solamente los menores en los centros de protección, sino yo siempre pienso que son 3 patas las que soportan este sistema. Uno son los menores, evidentemente, protagonistas imprescindibles de este tema. Otros son los equipos educativos, equipos técnicos de los centros. Y por último, la administración. Y sin duda, si hay una pata que cojea dentro de este sistema, es la administración. Claro, mira, nos dice por aquí, PJ nos dice que el problema, como decimos, es que no hay recursos ni en muchas ocasiones una planificación sólida para poder cubrir la necesidad. Totalmente, la planificación. Totalmente de acuerdo. Los recursos son la clave. Mira, sin recursos no hay nada. Por ejemplo, hay cosas además que son más que evidentes, ¿no? Yo, por ejemplo, en el centro que estoy trabajando ahora, yo siempre comento que es el centro que más recursos físicos, ¿no? De todos los centros que yo he trabajado, este es el centro que más recursos físicos tiene, ¿no? Estamos hablando de que tiene una cantidad en un mundo tan digital, ¿no? Como el actual, que los menores puedan tener acceso a un ordenador, a internet, puede ser, yo qué sé, creo que sería básico, ¿no? Sin embargo, cuando hay ordenadores, son ordenadores de segunda mano que tienen muchísimos años, donde las conexiones a las redes son muy deficientes, pero siempre y cuando haya ordenadores, ya tienen mucho ganado. En otros centros donde yo he trabajado, a lo mejor había un ordenador para 8 menores, y en otros centros no había ordenadores. O sea, y son recursos, una biblioteca, aquí si pretendemos que los menores adquieran de la lectura como un hábito, que menos que tener una biblioteca adaptada a los gustos de los menores, ¿no? Yo te voy a poner 2 ejemplos. Te voy a poner 2 ejemplos de 2 libros que yo he sacado de la biblioteca de mi trabajo, ¿no? Que es Dictamen sobre Dios de José Antonio Marina y Los versos satánicos de Salman Rushdie. Hombre, por favor, si eso... Realmente accesible a chavales de 12, eso ¿quién se lo lee? Eso se lo lee un zumbado como yo o como tú.
y poco más. No vamos a pretender que un chaval de 15 años se lea ese tipo de libros, porque realmente no es inversión, porque los centros, lo que son las organizaciones que gestionan estos centros, van muy ajustadas económicamente, porque claro, si tú tienes que entrar en un concurso de licitación, tienes que ajustarte económicamente y no hay pie. Entonces es la propia administración la que debería de dotar de recursos tan simples como ordenadores dignos y una biblioteca medio en condiciones, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces se va dotando de libros que van donando, bueno, y todos sabemos los libros que llegamos a donar, ¿no? Todos. Pues los que tú no vas a leer en tu casa. Entonces, es muy complicado trabajar así, por eso hay que, digamos, tirar mucho de imaginación y de recursos propios para poder darle a los chavales una oportunidad, ¿no? Claro, hombre, hay que hacerlo. La cosa es que no debería ser necesario, ¿no? Debería estar mucho más planificado, como decía aquí PJ, y bueno, y tirar para adelante sin tener que poner recursos propios y sin tener que comerse tanto el tarro, ¿no? Que fuera una cosa más sencilla de hacer, ¿no? Claro, exactamente. Dice por aquí que me ha dejado una pregunta, no sé muy bien cómo funciona lo de las preguntas, pero he conseguido verla, que aparece por ahí. Que dice que estos chavales cuando llegas a ellos son muy agradecidos y pueden hacerse grandes cosas con ellos, ¿no? Respecto a esto, bueno, si quieres contestar, y también aprovecho y te hago una pregunta y ya lo contestas justo, porque creo que puedes contestarlo de una vez, y para no repetirnos, me gustaría preguntarte cuál era esa realidad escondida que encuentras cuando llegas, ¿no? ¿Qué tipo de chavales encuentras allí? ¿Cuáles son sus problemas que les han llevado hasta allí? ¿Y qué opciones tienen de mejorar, ¿no? Claro, mira, yo, como te digo, hay muchos tipos de centros, ¿no? En el primer centro en el que yo trabajo, hay exclusivamente menores extranjeros y claro, es un mundo que para mí es completamente desconocido cuando entro, ¿no? Cuando entro, el centro tiene 24 plazas, son 24 menores, la mayoría de origen marroquí, muchos subsaharianos y claro, cuando empiezo a hablar con ellos son claro, ¿no? Y además cada menor es un mundo, ¿no? Y tiene una historia. Y a mí alguno me decía, dice que yo no, es que nosotros nos hemos venido porque es que en nuestro país no tenemos ningún futuro. Dice, no tenemos ningún futuro. Pues yo le decía, digo, Quillo, vamos a ver, digo, ¿para qué te vienes para acá? Si sabes que te van a meter en un centro, que nos vas a tener que aguantar los educadores, que vas a tener que cumplir una serie de normas, no sé qué. Dice Manuel, dice, porque no tenemos, en nuestro país no tenemos ningún futuro. Entonces, sabemos que venimos para acá, entonces lo que buscamos es tener una oportunidad para poder tener una vida digna. Y eso ya denota una valentía enorme, ¿no? De que niños con 14, 15 años se jueguen la vida, porque se juegan la vida, debajo de camiones, porque siempre hablamos, salen las noticias, las pateras, pero la cantidad de menores que llegan debajo de los ejes de un camión, debajo de los ejes de un autobús, que si te caes no lo cuentas. Escondido en los cruceros, en los barcos, esto que... Claro. Después Ceuta o directamente desde Marruecos para Málaga, para Algeciras y demás. Claro, el barco va lleno de chavales escondidos muchas veces. Y entonces, cuando tú entiendes eso, claro, estamos hablando de 24 menores, adolescentes, que da igual el origen que tenga, que un adolescente y conflicto es lo mismo, porque los adolescentes viven en conflicto continuamente y es lógico, todos hemos pasado por ahí. Y cuando tú te das cuenta de eso, pues estamos hablando de que realmente 24 adolescentes viviendo juntos, pues eso es una caja de dinamita. Claro. Cuando yo cambio, y esa es la primera realidad que yo vivo, ¿no? Cuando empiezo a trabajar en centro, ¿no? Cuando cambio de centro y llego a un centro de acogida inmediata, el centro de acogida inmediata es el primer recurso al que van los menores cuando son separados de la familia, ¿no? Claro, ahí me pasa una cosa súper curiosa porque yo el primer turno que hago en ese turno, yo venía acostumbrado más o menos de lo que yo denominaba Vietnam, ¿no? Porque el primer centro aquello era Vietnam, ¿no? Aquello era una locura. La verdad tuve grandes experiencias y todavía tengo contacto con muchos de los menores que estuvieron allí. Y cuando yo llego al siguiente centro, que es un centro de acogida inmediata, claro,
yo, primer turno que hago, digo, bueno, me voy temprano, conozco a los compañeros, conozco el centro, conozco a los menores antes de quedarme solo a hacer el primer turno, ¿no? El primer turno era un turno de noche, lo hacía yo solo con nueve menores, ¿no? Y yo decía, me van a dar una coba en cuanto pueda, o en cuanto llegue el nuevo, total. Terminamos la cena, y Manuel, vamos a una película, venga, ponemos una película. Vamos a ver una película de miedo, digo, venga, una película de miedo. Yo tengo mi personal pelea con las películas de miedo y es que básicamente me dan miedo, ¿no? Entonces, yo intenté hacerme el duro allí, entonces me separé un poco para tener una visión, vaya a decir, coño, vaya a tener nuevo que ha venido. Te pusiste al fondo para que no te vieran la cara, ¿no? Detrás de todo. Claro. Entonces yo me dediqué, cogí un libro, me puse a leer en el salón mientras ellos veían la película, yo decía, y todo era un mar de calma, ¿no? Y yo decía, bueno, en un momento dado se va a liar, porque se va a liar. Pero bueno, termina la película, yo me levanto, pongo mi cara seria y me voy, apago la tele, me vuelvo y digo, a ver, señor, venga, todo el mundo para la cama. Y yo ya esperaba, ¿no? Que alguno dijera, Manuel, espérate 5 minutos, intenta darme coba de alguna manera, ¿no? Pero veo que se levantan, empiezan a levantarse, buenas noches, Manuel, que descanse, Manuel, que pase buenas noches, Manuel. Y yo con cara totalmente desubicado, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Y total, que se fueron todos para dormir y no me dieron ningún tipo de problema. En aquel centro, yo los turnos de noche los pasaba en un pasillo, en una cama plegable, que separaba era un centro mixto y separaba la segunda planta de la primera. En la primera dormían las niñas, en la planta de arriba dormían los niños. Si es difícil ya trabajar en un centro de menores, un centro mixto ya son 2 cajas de dinamita, no una, son 2. Entonces, claro, yo estaba allí con unos abiertos, el otro cerrado, una linterna al lado, y a las 4 de la mañana escucho un ruido, y mientras cojo la linterna no la cojo, nada más que veo 2 piernas subiendo la escalera, de alguien que había intentado bajar y que subía, ¿no? Al día siguiente por la mañana me levanto, pongo mi cara seria de nuevo, subo a la habitación de los chicos, y digo, a ver, ahora mismo me va a decir el que a las 4 de la mañana he bajado la escalera y me va a decir que hacía bajando a las 4 de la mañana la escalera. Y me dice uno, no he sido yo, perdona, que es que se me ha caído el MP3 y lo quería recoger, no lo fueran a pisar por la mañana. Digo, vale, muy bien. Entonces, claro, era un mundo completamente distinto de donde yo venía, ¿no? Preparado, con el fusil cargado ya allí. Claro, exactamente. Y al final te das cuenta que son niños muy pequeños, con 4 o 5 años, también había adolescentes, como es normal, pero era una historia completamente distinta, ¿no? Y después cuando salgo de ese centro y empiezo a trabajar en adicciones, ahí ya sí es un mundo completamente distinto, porque estamos hablando de menores con problemas de adicciones, que ya las adicciones son un problema en sí, pues ya si le sumas a los problemas que te puede generar la adolescencia, le sumas el problema que te puede generar las adicciones, pues las situaciones son bastante complicadas. Pero ya te digo, para mí fue uno de las experiencias más bonitas que he vivido dentro del centro de menores. Después he estado trabajando en distintos centros de tratamiento terapéutico, en uno femenino, que también fue una experiencia preciosa con las niñas. Fue la verdad que son otro tipo de problemas lo que viven las niñas a las que viven los niños. Y ahora, bueno, estoy en otro centro que estoy encantado, la verdad, que me parece que se han currado muy bien el tema de recursos, un equipo súper profesional, con muchísima experiencia, y la verdad que estoy encantado. Vamos, la verdad, donde estoy, en cada sitio, la verdad que aprendes algo nuevo. Claro. Hombre, si consigues llegar a alguno en el que ves que de verdad hay medios y se puede hacer algo más, pues siempre motivará más, claro, ¿no? Claro. No, la verdad es que bueno, sí. ¿Qué es lo mejor que te has llevado de lo que te ha ocurrido en esos centros? Hombre, la verdad que yo creo que lo mejor ha sido conocer situaciones a las que no hubiera podido acceder si no hubiera sido así, ¿no? Conocer realidades que están muy alejadas de nuestras propias realidades y que conviven en muchas ocasiones en nuestra misma localidad, en nuestro propio pueblo, en el barrio de al lado. Y muchas veces en el piso de al lado de donde vives se puede estar dando una situación similar, ¿no? Y conocer todas esas realidades, la verdad,
que, que te enriquece mucho, ¿no? Claro, normal. Hombre, la Aparte de verdad la que, gente, ¿no?, que he ido conociendo por el camino, evidentemente. hombre, claro, por supuesto. Yo la verdad que cuando leí el libro aluciné con algunas cosas. No es que no me las esperara, sino que es que no lo conocía, esa realidad. Imaginaba que podía andar por ahí, pero claro, cuando la conoces así de segunda mano, pero bueno, de mano cercana, pues la verdad que se agradece que se le dé visibilidad a este tipo de cosas, ¿no? Que creo que al final muchas Claro, veces, pues, aparte de escondida, también está olvidada, ¿no? Y claro, ya, sí, es como cierto. miramos para otra parte, porque es más cómodo mirar a otra parte y ya está, ¿no? Y la verdad que se agradece este tipo de libro, Manuel. Pues agradece. No, hombre, para mí una de las mayores satisfacciones es cuando un menor te dice, Manuel, este es el primer libro que me leo en mi vida y me ha encantado. Pues saber que un Ya menor como, que difícilmente puede acceder a la literatura, como en cualquier casa, ¿no?, que esté medio normalizada, cualquier menor tiene acceso a cualquier libro, ¿no? El otro día me decía un menor, Manuel, me van a dejar ir a la biblioteca, y allí ¿qué es lo que hay? Que yo nunca he estado en una biblioteca. Coño, pues que claro, tú, a través de tu libro, los menores se vayan acercando al mundo de la literatura, pues ya hace que merezca la pena el esfuerzo de escribirlo. claro, mira, yo ahora mismo estoy trabajando de profesor en un centro en Jerez, y es un centro de compensatoria también, y precisamente me he acordado por esto, ¿no?, que decías de la biblioteca. La compañera del departamento de lengua, la jefa, llevó a una chica que había ganado el concurso de las cartas de amor que hicieron en San Valentín y demás, ¿no? Y el premio era un cheque para gastar en una librería, allí en Jerez, y tuvo que acompañarla porque a la chiquilla le daba vergüenza porque nunca había ido a una librería. Claro, Nunca había y estado en una librería y no sabía cómo comportarse tampoco, ¿no? Ni cómo... claro, Es como un registro nuevo, un lugar nuevo que tampoco conoce, no sabe cómo... Y la verdad que ese tipo de cosas, pues, al final son las que más llenan, ¿no? claro, es que igual que nosotros nos sentimos incómodos o con miedo en situaciones que desconocemos, donde estos menores se desenvuelven como pez en el agua y nosotros podemos sentir miedo, podemos vernos incómodos, pues para ellos es exactamente lo mismo. En situaciones que nosotros veríamos con reparo, ellos se desenvuelven perfectamente y al contrario igual. Para ellos ir a una librería, ir a una biblioteca es un mundo nuevo en el que les denota inseguridad. Claro. Tenemos que hacer lo Ya. posible porque se vayan desenvolviendo de manera segura en esos contextos, ¿no? Con todas las dificultades que eso pueda conllevar, ¿no? Sí, porque al final la inseguridad les produce muchas veces el rechazo, ¿no? Y al final se Claro, pierden muchas cosas por eso, ¿no? Y se quedan, y al final el mismo hecho de que la sociedad les aparte un poco, pues ellos por la inseguridad se acaban apartando también ellos mismos, ¿no? Y si sumas una cosa y otra, exactamente. pues el desastre total ya. Hombre, es un recurso humano, ¿no? Al final todos intentamos rechazar lo que nos produce miedo. Eso Claro, nos pasa a todos. Y situaciones que desconocemos pues nos producen miedo. Pues lógico que ellos intenten rechazar ese tipo de sensaciones también. pues sí, normal. La verdad que es normal, pero claro, eso hay que trabajarlo y para trabajarlo, pues lo que decíamos, ¿no? Hace falta también que haya recursos y que haya una Claro, planificación y que haya un tipo de cosas que a veces no hay. Otras veces sí, pero normalmente no hay, ¿no? exactamente. Que por cierto, también te quería comentar por el tema del lenguaje que hablamos antes, ¿no? Con la realidad escondida y demás. Pues la parte que supongo era más difícil en este tipo de centro en el que ha estado es el de los menores no acompañados, ¿no? Los menores extranjeros no acompañados, ¿no? Supongo que era la parte más difícil o que estaban como más abandonados incluso, ¿no? Y por el Mm, tema del lenguaje, ¿no? Mira, no, a ver, no especialmente, ¿vale? Porque al final los adolescentes son adolescentes, independientemente de donde hayan nacido, y todos tienen los mismos miedos, los mismos sueños, las mismas inquietudes, y eso sí que no está sujeto a fronteras, ¿no? Si yo he visto a un chaval aprender español en 2 semanas, ¿eh? Perfectamente. O sea que el lenguaje tampoco es una barrera, a priori. Siempre habrá quien le cueste más, quien le cueste Claro, menos. El lenguaje no verbal a mí me resulta bastante
enriquecedor. Yo di un curso en el año 2011 que lo impartía José Antonio Cabrera y a mí la verdad que me pareció excepcional porque el curso, una de las partes del curso versaba en el lenguaje no verbal y de cómo cambia las expresiones de España a Marruecos, ¿no? Por ejemplo, y de cómo, si tú ves cómo se mueve un menor, ya sabes lo que te quiere decir o por dónde van los tiros o cuál es la situación automáticamente, inmediatamente después, que vas después de ese gesto, ¿no? Y la verdad que es súper curioso. Pero quitando pequeños matices, al final son adolescentes, ¿no? Y todos tienen las mismas necesidades, ¿no? Hay una situación que a mí me llamó muchísimo la atención y que la verdad me pareció realmente dura y sobre todo para que la viviera un niño con 17 años. Vino un chaval, creo recordar que era de Mali o de Senegal, no recuerdo, ¿no? Un país subsahariano, recuerdo si era Mali o Senegal. Y cuando consigue hablar con su padre, está hablando por teléfono y la conversación se va poniendo cada vez más tensa. Tú vas viendo que va subiendo de tono, que ya empiezan a oírse gritos, claro, en un idioma que están hablando en bambara, pues tú no te enteras absolutamente de nada, ¿no? Y cuando el niño empieza a llorar, tal, no sé qué, y y cuando ya el menor se calma, me voy a hablar con él y me dice, ¿qué ha pasado? Y ahora dice, no, que me dice mi padre que hago en un centro haciéndole pago, que toda la familia se ha sacrificado para que yo venga a España y que hay mucha gente que depende de mí. Entonces, claro, no manda dinero de trabajar, claro. Claro, al final muchos de los proyectos migratorios están basados en buscar la persona físicamente más cualificada para poder afrontar ese viaje, que lamentablemente no todos consiguen culminarlo. Y ahora tú explícale a un niño que lleva toda su vida trabajando de que llega a España y que no puede trabajar. Porque necesita una documentación, porque necesita una cualificación, porque necesita unos estudios y que aquí se le van a cubrir sus necesidades, pero que su familia está en África y que allí dando ese dinero que no llega, claro. Claro, y la frustración que genera, porque la responsabilidad que tiene ese niño para con su familia es enorme, ¿no? Situaciones realmente duras, ¿no? Realmente duras. Y bueno, la verdad que proyectos migratorios y tanto como menores, unos vienen con proyectos migratorios sólidos, otros llegan a España como si fuera un juego. Yo creo que es la frase que más ha conseguido que sacan cosas, es a que tú no tienes cojones de... Pues igual, a que tú no tienes cojones de meterte en un autobús e irte para España. Y aparece el niño en España, sin saber muy bien qué hace aquí. Situaciones tan complicadas como menores, ¿no? Sí, es un plus, digamos, al tema de los menores. Y el tema de los menores extranjeros, pues ya no solamente la diferencia cultural que puede haber, sino las propias necesidades de cada menor, de cada familia, de cada contexto. Un menor que llega aquí y que este caso fue súper curioso, ¿no? Porque el menor llega a España, ¿no? Y llega a España en un contexto de juego. Estamos hablando de un niño de 14, 13, 14 años, a que tú no eres capaz de meterte en un autobús y irte para España, aparece el niño en España. El niño va a un centro y en una visita que se hace, no recuerdo si era Tarifa, Algeciras, por la zona del Estrecho de Gibraltar, y el niño desaparece y lo trae a la Guardia Civil lleno de grasa hasta las orejas. Y se había metido dentro de un autobús, debajo de un autobús que iba para Marruecos. Y bueno, chiquillo, no te preocupes, si tú te quieres volver para tu casa, vamos a llamar a tu casa, tu madre te reclama y vuelve. Y al final se llama a la madre y la madre dice que no lo reclama, que ella no tiene para darle de comer a su hijo. Que ella no tiene para darle de comer a su hijo y que por lo menos aquí está comiendo, está vestido, está en una cama y que ella no sabe, que ella no se puede hacer cargo de su hijo. Claro, la sensación de abandono de ese niño es todavía mayor, ¿no? Claro, son situaciones complicadas. Son cosas difíciles. Son situaciones muy duras, ¿no? Pero bueno, en eso estamos, ¿no? Intentando hacer que estos chavales pues tengan una oportunidad
en la vida, ¿no? Pero que yo siempre hago hincapié que ya no es una cuestión de que sean menores extranjeros o menores nacionales, que lo importante es que son menores, que no dejan niños y que hay Manuel, que intentar darle... Sí, dime. Y ahora, ¿no? Vale, Sí, no, es sí, que ha sí. entrado una llamada y se ha salido, ¿vale? Vale, no, no. Nada, espero que me vuelvas a llamar. Perdona. Nada, Que lo nada, que no. estábamos hablando, eso, que estabas diciendo que no tiene que ver con que sean menores españoles o extranjeros, ¿no? Claro que ahí lo importante es que son menores, ¿no? Y que al Y que final, son pues menores uno pobres, ¿no? Creo yo. hay que trabajar porque estos niños tengan una oportunidad, ¿no? Claro. Que puedan tener una vida pues lo más normalizada posible. Y respecto a eso, tú que has comentado antes que tenía relación con varios de ellos y demás, que habían estado en los centros, ¿crees que han conseguido, o algunos de ellos han conseguido salir adelante de una manera digna y con un, no sé, con Sí, una mira, vida digna o que esté bien, en buenas condiciones, que no se hayan yo la mayor, visto... Sí, yo la dime. mayoría de los menores con los que tengo contacto, entiendo que eso también es normal, ¿no? Todos tienen vamos, muchos casos son ya adultos, ¿no? Tienen cerca de 30 años ya, ¿no? Y tienen su familia, y tienen sus hijos, y sus trabajos, y en muchos casos tienen una vida normalizada. Sí es cierto que los menores que no lo consiguen, pues en muchos casos no se ponen en contacto contigo. No Claro. sé si por vergüenza, no sé, por el motivo que sea, no se ponen en contacto contigo. Otros se ponen en contacto contigo en busca de ayuda, en busca de consejos. Hubo un caso muy gracioso que con un menor que yo le llevé el proceso en Jerez, y bueno, cumplió la mayoría de edad, estuvo en un piso de tutela un tiempo, se fue a Madrid, en poco tiempo encontró trabajo, y a los 2 o 3 años me llega un mensaje a través de Messenger, un pasaporte y un DNI. Lo abro y me llega un mensaje: Manuel, ya soy español, no sé qué. Ah, tira, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? No sé qué, no sé cuánto, para acá, para allá. Y sí, dicen, ya soy español. Dice, lo mismo me voy a Alemania. Ahora que soy Alemania, español, cojones. ¿no? Pero dice, digo, pero tú no estás trabajando. Dice, sí, yo estoy trabajando. Yo llevo ya 3 años trabajando de carretillero en una empresa aquí en Madrid. Digo, ¿pero tú tienes trabajo en Alemania? Me dice, yo no. Digo, y Tú yo, has pues ya empezado que otra tienes vez, la ¿no? documentación, ya que tienes la documentación, eh, puedes estar tranquilo aquí, tienes tu trabajo, busca trabajo si quieres ir a Alemania. Y dices que ahora quiero conocer Europa, ahora que puedo moverme, pues quiero conocer Europa. Digo, bueno, pero ahora que tienes la documentación, busca trabajo tranquilamente desde España y cuando encuentres trabajo en Alemania, pues te vas. Dice, mira, en eso no había pensado yo. No había caído. Claro, muchas veces te llaman en busca de consejo, ¿no? Y eres un poco pues su referente adulto dentro del país, ¿no? Y gracias a las nuevas tecnologías que tenemos, con las que manejamos hoy día, eso es mucho más fácil, ¿no? Pues te llegan Sí, la también verdad que mensajes, sí. bueno, Hombre, que antes hace sería mucho que más te digo, difícil. que el trabajo merezca la pena, ¿no? O Pero sea, al bueno, final ese tipo de cosas son las que le dan valor al trabajo ese, ¿no? claro, exactamente. Porque al final, igual que la realidad está invisibilizada, ese trabajo también lo está, ¿no? Hombre, claro, el trabajo el trabajo está completamente minusvalorado, ¿no? Porque al final yo creo que producimos el bien más preciado, ¿no? Hablando en términos económicos, el bien más preciado de una sociedad, ¿no? Que son personas que sean productivas socialmente, ¿no? Que no supongan una rémora, ¿no? Que no supongan un lastre para la sociedad. Y con los pocos recursos con los que contamos, creo que tenemos un alto índice de éxito. Si contáramos con los recursos necesarios, creo que haríamos una labor muchísimo mejor. Pero bueno, hay que tirar con lo que hay. ¿Qué hay? ¿Qué vamos a hacer? Ya está.
Bueno, pues Manuel, pues si te parece, hablamos un poquito de tu otro libro. Yo creo que la gente ya al que le iba a llamar la atención, le habrá llamado la atención ya, porque hemos hablado de cosas muy interesantes, por lo menos a mi punto de vista, y cosas que seguro que la mayoría de los que vean el vídeo pues no las conocían o no las conocían de esa Claro. manera. Y si quieres, pues hablamos de tu otro libro, de Viaje al Centro del Olvido. Pues sí, mira, Viaje al Centro del Olvido surge en el año 2018. Tengo la oportunidad de viajar a los campamentos de refugiados saharauis y para mí fue una experiencia vital increíble, ¿no? Primero me di cuenta de que no tenía ni idea si la realidad escondida está basada en una realidad que la mayoría de la gente desconoce y que yo vivo en primera persona. Esta era una realidad completamente escondida para mí, ¿no? El Viaje al Centro del Olvido, también el título es importante porque es un pueblo que lleva más de 40 años abandonado en el desierto y olvidado por todas las instituciones, y donde España, como potencia administradora del Sáhara Occidental, tiene un papel muy importante que todos los gobiernos han rehuido, ¿no? Entonces, cuando yo vuelvo de los centros, de los campamentos de refugiados, yo vengo con una obligación moral de, no sé cómo decirlo, ¿no? De apoyar esta causa de alguna manera, ¿no? Y bueno, decido plasmar la experiencia de los campamentos en el libro. Esto lo hablé contigo en su día. El libro es un libro que sirve de introducción a lo que es la causa del pueblo saharaui, porque, bueno, grandes tratados existen ya, ¿no? Pero que a los que van a acudir la gente que está muy interesada en el tema o que lo necesita para cualquier motivo. También, ¿no? Porque todo el mundo no está preparado en política para llegar a esos grandes tratados, ¿no? Al final falta algo más mundano, ¿no? Entonces mira, es un libro que es muy, 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 muy asequible, que la idea es que el que se acerca a él le tenga un primer impacto, ¿no? Con lo que es la causa del pueblo saharaui. Para mí, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención y fue cuando me di cuenta que no tenía ni idea de lo que pasaba. Fue cuando me dicen en las reuniones previas preparando el viaje, me dicen, no, vamos a ir a Dakhla, ¿no? Claro, yo cuando llego a todo el mundo, y yo cuando llego a mi casa, pues hago lo primero que hace cualquier persona que va a visitar un sitio y no lo conoce, ¿no? Pues lo que hace es buscarlo en Google, ¿no? Claro, cuando me dicen, mami, los campamentos refugiados, Dakhla, no sé qué, no sé cuánto, yo pongo Dakhla en Google y me sale una ciudad preciosa, costera, típica ciudad colonial con sus muros defensivos, la torre de la mezquita que se ve, que resalta en toda la ciudad. Una preciosidad de ciudad. Digo, esto a mí no me cuadra como campamento de refugiados, ¿sabes? Tanto. Difiere bastante de lo que yo entiendo que es un campamento de refugiados. Entonces, claro, cuando yo voy a la siguiente reunión, ¿no? Con la persona que organizaba el viaje, y le digo que yo estoy buscando ahora un poco aparte, ¿no? Para no intentar, porque yo ya me olía que estaba haciendo el ridículo. Digo, bueno, pues vamos a hacerlo delante del menor número de personas posible. Digo que yo estoy buscando Dakhla en Google y a mí es que yo no me cuadro con un campamento de refugiados. Dice, claro, es que tú has buscado Dakhla en los territorios ocupados. Y claro, eso es la ciudad. Dice, pero nosotros no vamos a los territorios ocupados, nosotros vamos a Argelia. Y los campamentos de refugiados tienen el nombre de las ciudades de donde provienen los refugiados para que no pierdan el vínculo con su localidad de origen. Entonces, claro, ahí ya cuando tú pones Dakhla, campamento de refugiados. Ahí agradeciste la pregunta en público levantando la manita. Claro. Ya cuando uno se va oliendo de que va a hacer ridículo, procura hacerlo con el menor número de gente posible. Y yo después pues lo publico en un libro, ¿no? A veces que hago ridículo también, o sea. Bueno, pero ya todo lo pasado no pasa nada. Lo malo es en el momento. Claro, lo malo es el momento que te pones colorado como una bombilla, ¿no? Pero bueno, y ese fue el primer paso, ¿no? Cuando llegamos
cuando llegamos allí, además hay una situación curiosa, todo esto previo, ¿no? A lo que es el campamento de refugiados, cuando llegamos al aeropuerto internacional de Argel. Claro, son situaciones que uno no conoce o que bueno, yo no había visitado África, por lo menos, el que a lo mejor ha visitado con más asiduidad pues lo verá normal, pero para mí era todo completamente nuevo. Llegamos al aeropuerto internacional de Argel y digo, bueno, voy al baño, ¿no? Porque claro, la vejiga no entiende de frontera y me acerco al baño, pero nada más que entro en el baño está totalmente encharcado. ¿Esto qué es, güey? Te pones a mirar y claro, cuando abres, no hay urinarios, no hay lo que hay un váter, ¿no? Hay varios váteres y todo encharcado y te das cuenta que justo al lado del váter donde teóricamente va el papel higiénico en nuestro país, allí hay una ducha. Entonces, claro, dices, coño, pues ya aquí ya empezamos a ver una diferencia grande, ¿no? Después, cuando llegamos al siguiente vuelo, ¿no? Que llegamos a Tinduf, nos dicen, Guillo, no mira a nadie fijamente a los ojos, intentad pasar desapercibido, no tal, no sé qué. Claro, pero coincidimos con un vuelo que venía de la Meca y cuando empieza a bajar gente vestida de blanco, mujeres con los burkas vestidas de negro, es complicado. Allí el extranjero eres tú, ¿sabes? Allí el que llama la atención eres tú. Y es complicado el que no te llamen la atención todo este tipo de cosas. Ya una vez que llegamos a los campamentos de refugiados es un mundo completamente distinto y te das cuenta de cómo gente que no tiene absolutamente nada te lo da absolutamente todo, ¿no? Es la hospitalidad del pueblo saharaui, no sé, a mí es de lo que más me impresionó. Quizás pues, estamos impregnados de este espíritu occidental, ¿no? Este espíritu individualista que vivimos nosotros, y cuando llegas allí donde te lo ponen, todo lo que tienen te lo ponen por delante, no sé, te desubica, ¿no? Te quedas un poco fuera de lugar, ¿no? Allí estás completamente con las emociones a flor de piel, todo te emociona, y palpas de primera mano la injusticia, ¿no? que están viviendo. Y había un representante del Frente Polisario que era Omar Adeslan, creo recordar que se llamaba así, y era el director del Museo de los Derechos Humanos allí en los campamentos, y nos dice, hombre, nosotros estamos tremendamente agradecidos al pueblo español, porque sin la ayuda del pueblo español no hubiéramos podido resistir más de 40 años como pueblo en el desierto, pero estamos tremendamente defraudados con los gobiernos españoles, ¿no? Claro. Y después otro caso, ¿no? Tuvimos la suerte de entrevistarnos con Brahim Ghali, ¿no? El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, y nos decía que el pueblo saharaui, esa frase se me quedó completamente grabada, ¿no? Como dijo que el pueblo saharaui no estaba dispuesto a permanecer eternamente en el estatus de refugiado, ¿no? Y que tenían verdaderos problemas para contener las ganas de volver a las armas de los jóvenes. Claro. 2 años después ha vuelto a estallar la guerra entre el Frente Polisario y Marruecos por la ruptura del alto el fuego por parte de Marruecos, ¿no? Y bueno, es algo que se llevaba avisando ya años antes, ¿no? Otra cuestión que llama muchísimo la atención, claro, al final se te van cayendo tópicos, ¿no? El papel de la mujer, ¿no? El papel de la mujer dentro del mundo saharaui es algo, es impresionante, ¿no? Los propios hombres dicen, nosotros no podríamos haber resistido sin el trabajo de la mujer, al que le estamos tremendamente agradecidos. Son frases enteras que se me han... Una de las cosas que más me llamó de la atención, ¿no? De tu libro. Claro. Cómo aparecían estas mujeres con esos papeles tan importantes, porque al final nosotros estamos con nuestro etnocentrismo y pensamos que, exactamente, que tenemos la verdad sobre todo el resto de los pueblos del mundo, y cuando te acercas a alguno te sueles dar cuenta de que estabas haciendo el idiota, ¿no? Claro, exactamente. Cuando tú ves el papel de la mujer, a mí de ese viaje ha habido frases textuales que se me han quedado grabadas tal como las oí. Porque
pues la verdad que es impactante y al final lo que tú dices, todos tenemos, por más que nos queramos desprender, ¿no? de ese etnocentrismo y de esos tópicos, ¿no? que llevamos dentro, cuando tú ves aquella situación, ¿no? Y tú vas pensando que una sociedad árabe, en cualquier sociedad no árabe, en cualquier sociedad musulmana, la mujer tiene un papel secundario y te das cuenta de que allí la mujer tiene un papel completamente protagonista, pues ya no es solamente que la mujer tenga un papel protagonista, sino que es un papel protagonista que está aceptado y reivindicado y agradecido por parte de la población masculina, que es quizás lo más sorprendente. No que la mujer haya llevado a cabo la gestión de los campamentos, sino que el hombre lo haya asumido como normal. Y había un hombre que nos decía, que a mí me impactó muchísimo, dice, no, hombre, es que durante la guerra, las primeras que llegaron aquí, claro, cuando dicen las primeras que llegamos aquí, es en medio del desierto donde las piedras son negras porque las ha quemado el sol. O sea, imagínate la calor que puede hacer allí. Dice, cuando nosotros llegamos aquí, nosotros estábamos en la guerra, cuando llegamos aquí todos los cargos de responsabilidad los tenían las mujeres. Entonces solamente nos quedó ponernos a su servicio. Que eso te lo digo un hombre de 70 años, pues es todavía más enriquecedor que si a lo mejor lo podemos decir gente de nuestra generación, ¿no? Que ya, digamos, estamos... Sino que les pregunté a las sociedades europeas y americanas después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Exactamente. Y lo que hicieron fue apartar a todas las mujeres que habían tenido que asumir los cargos. Venga, exactamente. Y ahora nosotros mandamos, ¿no? Pues que se claro, pues, a ellos, ¿no? Pues, para que veamos entonces, las diferencias también de culturas, ¿no? Que al final parece una tontería, pero que se nota. Claro, y después también, por ejemplo, programas como Vacaciones en Paz, que yo creo que todo el mundo en España conoce, que en verano pues vienen niños de los campamentos refugiados y todos creo que tenemos la imagen previa de que, claro, como hace mucha calor en el desierto, pues vienen para acá, ¿no? Para que los chiquillos no pasen tanto calor. Y no es solamente que haga mucho calor en el desierto, el problema no es solamente, sino los niños durante esos 2 meses de verano visitan médicos y se les hacen revisiones completas, pueden acceder a alimentos que allí no llegan para poder, digamos, enriquecer con vitaminas, con proteínas que difícilmente pueden acceder en el campamento de refugiados. La visibilidad de la causa saharaui a través de los niños, ¿no? por parte de un joder, que es el gobierno de España es responsable de llevar a cabo el referéndum de autodeterminación del Sáhara desde los años 60. Y estamos en el 2021, no se ha hecho absolutamente nada. Como si de repente Marruecos invadiera, yo qué sé, Algeciras y nos olvidáramos de ellos y ya está. Y los dejamos así, venga. Y los echan o Ceuta, ¿no? O Ceuta, ¿no? Venga, y ya está, lo invaden y ahora y a los que no estén de acuerdo, venga, al desierto y ya está. Y exactamente. Y nosotros entonces, nos olvidamos durante 40 y pico años como si no hubieran existido nunca. Exactamente, yo estuve allí y tuve la suerte de ver a personas mayores que me enseñaron DNI españoles. Tú eres más joven que yo, pero seguro que recordarás esos DNI azules que teníamos, que eran enormes, pues eran iguales, ponía Sáhara y yo he visto esos DNI que dices tú, joder, si es que es igual que el que yo me saqué con 14 años. Pues es una población española que ha sido completamente abandonada, ¿no? Entonces, cuando yo volví del viaje, me vi en la obligación, una obligación evidentemente que yo asumí libremente, de intentar visibilizar de alguna manera todo aquello. Y la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora, vamos. Otra realidad escondida, para que nos entendamos. Otra más. Otra más. Aunque esta creo que es más llamativo por eso, ¿no? Por el abandono total de sí. para otro. No, está claro, y hay que reivindicar. Sí, dime. Perdona, mira, yo solamente quería reivindicar la labor de las asociaciones pro-saharaui españolas, ¿no? Que están haciendo una labor fundamental y que en una gran parte la resistencia del pueblo saharaui es una labor compartida con estas asociaciones, con personas
con nombres y apellidos que están dejando su esfuerzo, sus ganas y en muchos casos su dinero por hacer que este pueblo vuelva a su tierra legítima, ¿no? Que son los del Sáhara Occidental, ¿no? Entonces, la verdad que la labor que están haciendo estas personas es de alabar, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. ¿Y tú crees realmente que hay alguna solución posible a corto plazo? Tal como están las fichas del tablero. Evidentemente, Claro. solución posible hay a corto plazo, pero tal como está la ficha del tablero, lo veo complicado. Yo creo que España tiene un papel protagonista en esta situación y yo creo no lo que ejerce, ¿no? podría... ¿Cómo? Que lo tiene pero no lo ejerce, digo. Claro, pero yo creo que a España le falta valentía, ¿eh? O le ha faltado valentía durante 40 años para ejercer su obligación, ¿no? Para con el Sáhara, ¿no? Creo que a España le ha faltado valentía y esto se podría solucionar rápidamente en cuanto España asumiera el mandato de la ONU y llevara a cabo el referéndum, ¿no? Un referéndum que se tenía que haber llevado a cabo en el año 92. Ya llovió desde entonces. Y claro, esto tendrá solución en cuanto España quiera ponerle solución. Y si no, estaremos en manos de que potencia... Este es un tema mucho más profundo de lo que parece a priori, ¿no? Porque aquí estamos hablando de geopolítica, estamos hablando de la influencia de los distintos países europeos en África, ¿no? Estamos viendo cómo Francia tiene una enorme influencia en sus antiguas colonias y vemos cómo España, que aparte que tenía pocas colonias en África, las ha abandonado completamente, ¿no? No tiene España no tiene ninguna influencia en el continente africano como puede tener Francia, sobre todo Francia, como puede tener Bélgica aún, como puede tener Alemania, no sé, incluso Italia, ¿no? En lo que es el este en el Cuerno de África. Y evidentemente las garras del águila norteamericano, ¿no? Que planean por todo el mundo, ¿no? Buscando el mayor provecho para su pueblo. Con los papeles desclasificados, ¿no? Que ha sacado Estados Unidos hace poco, ¿no? El año pasado, claro. Por ahí creo que fue. Al respecto de Sahara se ha dicho claramente. Y bueno, luego aparte, con los intereses propios de los gobernantes que haya tenido España, las amistades que han tenido algunos, ¿no? Con las otras partes del conflicto, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas. Aquí el problema está en que cuáles son los intereses, porque muchas veces hablamos del sistema, hablamos de palabras muy etéreas, ¿no? Pero el sistema está compuesto por personas y los que toman las decisiones son personas y tienen nombre y apellido. ¿Y a quién beneficia que este status quo no cambie, ¿no? Ahí es donde yo creo que habría que poner el foco, ¿no? Porque hablar del Estado español somos todos. Pero ¿quién son los que toman realmente las decisiones y por qué toman las decisiones que toman, ¿no? Ahí es donde yo creo que habría que ver cuáles son los intereses económicos que tienen estas personas en Marruecos, por ejemplo, ¿no? Pues sí, que no son pocos. Y bueno, te quería comentar también, así para los que nos estén viendo o nos vayan a ver y demás, ¿no? ¿Qué puede hacer el ciudadano español de a pie con respecto a este tema? Esa pregunta es muy complicada, pero yo creo que nos queda solamente apoyar a las asociaciones pro-saharaui, ejercer presión social ante el gobierno, este o el que sea, para que la presión social, porque esto no lo va a cambiar otra cosa, si no hay presión social no va a haber cambio, para que sea la presión social la que haga que se lleven a cabo los acuerdos que se firmaron hace ya tanto tiempo, ¿no? Pues sí, y seguir apoyando pues la resistencia del pueblo saharaui. Pues a ver si puede ser que esto llegue a alguna solución pronto, porque ya llevan bastante tiempo esperando y bueno, hombre, la verdad es que sí. Y dependeremos de los otros, ¿no? Bueno, nos hemos pasado un poquito de la hora, creo. Si te parece, si tienes algo más que añadir o lo que sea. Nada, simplemente agradecerte el espacio que hemos compartido
agradecer a todas las personas que nos han visto o nos vayan a ver. Y nada, que muchísimas gracias por todo. Nada, gracias a ti, Manuel, y gracias por tener este ratito conmigo. Ya se haremos algún otro. Y aquí te esperamos cuando quieras. Esta es tu casa. Y muchas gracias a todos los que nos han visto un ratillo todo el rato, si han sido capaces de aguantarnos tanto tiempo. Que yo creo que ha estado Pues distraído, perfecto. ¿no? Creo que ha sido distraído, divertido y que Yo me lo he pasado estupendamente. Yo sí, desde luego, y que, hombre, que habrán descubierto cosas, pues como yo supongo, como yo las descubrí cuando leí los libros, ¿no? Cosas que no, de las que no se habla cada día, ¿no? Y eso Claro. siempre es positivo, creo yo. Y nada, Pues pues sí. muchas gracias a todos y espero que os haya gustado, hayáis echado un buen rato. Por aquí dicen que una gran charla. Gracias a ti, PJ, también, que está Muchísimas gracias. comentando por ahí. Y nada, Manuel, un abrazo y nos vemos pronto. Venga, hasta luego, un Venga, abrazo. hasta luego.